¿Por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás? Explicar la rebelión de Satanás implica resolver tres cuestiones complejas. Vamos a simplificarlas y discutir cómo se relacionan. Primera cuestión. Si Satanás fue creado completamente bueno por Dios, ¿cómo cometió un acto pecaminoso? Imagina que construyes un robot perfectamente funcional, diseñado para hacer cosas buenas. Un día, el robot hace algo terrible y te preguntarías cómo pudo suceder si fue hecho perfectamente. Ese es el dilema con Satanás, cómo un ángel creado perfectamente elige hacer el mal. Se suele sugerir que, aunque Satanás fue creado bueno, tenía libre albedrío. Ese libre albedrío le permitió tomar decisiones de manera independiente, incluyendo la opción de rebelarse. No es un fallo en la creación de Dios, sino parte de la libertad otorgada a todos los seres inteligentes. Origen de los ángeles caídos. Antes de su rebelión y caída, Satanás, conocido como Lucifer, tenía una naturaleza significativamente diferente en comparación con su representación posterior como adversario y enemigo de Dios y de la humanidad. Antes de su caída, Lucifer era considerado un ángel poderoso y hermoso. Dios lo creó como un ser de luz y belleza. El propio nombre de Lucifer significa portador de luz o estrella de la mañana, indicando su naturaleza original luminosa y alegre. Lucifer ocupaba una posición elevada en el cielo, siendo uno de los querubines, un ángel generalmente asociado al servicio directo a Dios. Su papel era significativo y respetado entre los seres celestiales. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre la naturaleza de Lucifer antes de la caída, hay pasajes frecuentemente interpretados como referencias a él. Por ejemplo, Ezequiel 28, versículos 12 a 15, describe una figura a menudo asociada con Lucifer. Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu cubierta. Eras el querubín ungido que cubre. Yo te establecí. Estabas en el monte santo de Dios, caminando de aquí para allá, en medio de las piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se encontró iniquidad en ti. Estas escrituras proporcionan una visión sobre la naturaleza de la rebelión de Lucifer y sus consecuencias, ayudándonos a entender mejor la cuestión del pecado imperdonable de los ángeles caídos. Destacan la belleza y la sabiduría de Lucifer, que estaba adornado con piedras preciosas y tenía un lugar especial en la creación de Dios, indicando su alto estatus y el respeto que poseía. Lucifer era el epítome de la perfección, lleno de sabiduría y belleza. Esta descripción implica que, antes de volverse contra Dios, Lucifer era una creación perfecta, sin fallas. Como querubín ungido, Lucifer tenía una posición privilegiada y única en la presencia de Dios. Este papel significa alta confianza y honor en el reino celestial. A pesar de su perfección inicial, se encontraron pecado y mal en Lucifer. Esto sugiere que la raíz de su caída era algo dentro de él, tradicionalmente interpretado como orgullo y deseo de ser igual o superior a Dios. La caída de Lucifer enfatiza el concepto de libre albedrío en la Biblia. A pesar de ser creado perfecto y colocado en una posición de honor, eligió rebelarse contra Dios. Esta elección refleja el ejercicio del libre albedrío, que es fundamental para la naturaleza de todos los seres inteligentes creados por Dios, incluyendo los ángeles. A diferencia de los humanos, se cree que los ángeles comprenden completamente sus acciones y las consecuencias de ellas. Cuando Lucifer y sus seguidores se rebelaron, lo hicieron con plena conciencia. Esta decisión irrevocable, tomada con total conocimiento, es una razón clave por la cual sus pecados no pueden ser perdonados. El pecado de Lucifer y de los ángeles caídos no resulta de ignorancia o debilidad, sino de una rebelión deliberada y consciente contra Dios. Se ve como una desviación definitiva del Creador.
a diferencia del pecado humano, que a menudo surge de la ignorancia o la debilidad y puede ser perdonado. El pecado de los ángeles caídos es imperdonable en el contexto de la justicia divina. Refleja el juicio justo de Dios. El pecado de ellos es una rebelión directa y consciente contra la soberanía y santidad de Dios. La misericordia de Dios se extiende a aquellos que yerran por ignorancia y buscan el arrepentimiento, una condición no aplicable a Lucifer y a los ángeles caídos. La narrativa de la redención está centrada en Jesucristo y dirigida explícitamente hacia la humanidad. Los humanos, a diferencia de los ángeles, pecan sin un conocimiento completo y tienen la capacidad para un arrepentimiento genuino y cambio. Esta distinción es crucial para entender por qué la redención se ofrece a los humanos, pero no a los ángeles caídos. La principal causa de la caída de Lucifer fue el orgullo. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15, es otro pasaje frecuentemente asociado con la rebelión de Lucifer. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, fuiste arrojado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Porque dijiste en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en los extremos del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. La ambición de Lucifer de ser como o superior a Dios llevó a su caída. Su deseo de ascender al nivel de Dios o ser adorado como Dios fue su propia perdición. Ese orgullo y rebelión lo transformaron de un querubín amado en Satanás, el adversario y acusador. Tras su rebelión, Lucifer fue expulsado del cielo, convirtiéndose en Satanás, el líder de los ángeles caídos. Esta caída marcó una completa transformación de un ser de luz y belleza a alguien asociado con la oscuridad y el mal. Para entender por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás, es esencial saber si los ángeles pueden arrepentirse. Por lo tanto, examinaremos la naturaleza de los ángeles, la naturaleza del pecado y del arrepentimiento, y cómo éstas difieren de las experiencias humanas. Naturaleza de los ángeles. Los ángeles y los humanos son creaciones distintas de Dios. Son seres espirituales creados por Dios, cada uno con funciones y características únicas. Los ángeles están en la presencia de Dios y lo sirven directamente. Por otro lado, los humanos tienen una relación más compleja con Dios, involucrando fe, pecado, redención y el potencial para una relación personal e íntima con Él a través de Jesús. Alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos celestiales. Que ellos alaben el nombre del Señor, porque a su comando fueron creados. Salmo 148, versículos 2 a 5. Esto nos dice que los ángeles, al igual que todo lo demás en la creación, fueron hechos por el comando de Dios. A diferencia de los humanos, que son físicos y espirituales, los ángeles son puramente seres espirituales. La Biblia los llama espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que han de heredar la salvación. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Esta naturaleza espiritual les permite existir en la presencia de Dios y cumplir sus roles como mensajeros y servidores. Los ángeles son seres espirituales y no poseen cuerpos físicos como los humanos. Sin embargo, pueden aparecer en forma humana. Génesis capítulo 19, versículos 1 a 5, relata a ángeles visitando a Lot en Sodoma, apareciendo como hombres. Frecuentemente son descritos como únicos, misteriosos e impresionantes. Por ejemplo, en Isaías capítulo 6, versículo 2, hay una descripción de los serafines, un tipo de ángel con 6 alas, mostrando lo extraordinarios que son. Los ángeles desempeñan varias funciones, incluyendo mensajeros de Dios. Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38, cuando Gabriel anuncia el nacimiento de Jesús a María. Protectores. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91,
versículo 11, y adoradores de Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 y 12. Los ángeles tienen jerarquías, como sugerido en Judas capítulo 1, versículo 9, que se refiere a Miguel como el arcángel. Otros tipos de ángeles incluyen a los serafines, conocidos por su culto a Dios, Isaías capítulo 6, y los querubines que custodiaban la entrada al jardín del Edén, Génesis capítulo 3, versículo 24. Cuando los ángeles tomaron su decisión de seguir o rebelarse contra Dios, lo hicieron con pleno conocimiento y entendimiento, mientras que los humanos a menudo toman decisiones morales con conocimiento limitado y son propensos a errores y pecados. Ellos poseen libre albedrío, evidenciado por la rebelión de Lucifer, después Satanás y otros ángeles. Esta rebelión se interpreta como la caída de Satanás. Los ángeles poseen mayor conocimiento y sabiduría que los humanos, pero no son omniscientes como Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 11 y 12, sugiere que los ángeles tienen curiosidad sobre la salvación humana, indicando que hay cosas que no saben. A ellos les fue revelado que no para sí mismos, sino para ustedes, administraban las cosas que ahora les han sido anunciadas por aquellos que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales hasta los ángeles anhelan mirar. Los ángeles interactúan con los humanos como mensajeros o agentes de Dios. Proporcionan orientación, entregan mensajes, ofrecen protección y a veces intervienen en los asuntos humanos según la guía de Dios. Un ejemplo está en Hechos capítulo 12, versículos 6 a 11, cuando un ángel ayuda a Pedro a escapar de la prisión. Los ángeles exhiben emociones. Hay alegría ante los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas capítulo 15, versículo 10. Esto indica que los ángeles se regocijan en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Los ángeles, al ser seres espirituales, son inmortales y no experimentan la muerte de la misma manera que los humanos. Sin embargo, su existencia no es independiente, ya que son criaturas que deben su existencia a Dios. A pesar de su poder y conocimiento, los ángeles no son omnipotentes ni omniscientes, sirven bajo la autoridad de Dios y actúan de acuerdo con su voluntad. No deben ser adorados, como lo deja claro Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9, cuando un ángel le dice a Juan que adore a Dios, no a él. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando las oí y las vi, caí para adorar a los pies del ángel que me las mostraba, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El papel de los ángeles en la salvación humana. Los ángeles desempeñan un papel en la historia de la salvación humana, siendo vistos anunciando el nacimiento de Jesús, protegiendo y guiando a figuras clave. La incapacidad de Satanás de arrepentirse. ¿Por qué Satanás no puede arrepentirse y ser perdonado? A diferencia de los humanos que pecan y se arrepienten, piense en alguien que comete un error, pero puede disculparse y corregirlo. Satanás tomó una decisión deliberada y totalmente informada contra Dios. Su pecado está más allá del perdón regular, pues no fue un error simple, sino una rebelión intencional. Los humanos a menudo pecan debido a la ignorancia o debilidad y pueden arrepentirse. El pecado de Satanás, cometido con pleno conocimiento y libre albedrío, es considerado final e irreversible. No hay espacio para el arrepentimiento porque no fue un error, sino una rebelión consciente. ¿Pueden arrepentirse los ángeles caídos? Para explicar por qué los ángeles caídos no pueden arrepentirse, imagine a un profesional altamente experimentado, como un juez o ejecutivo de alto nivel, que comprende plenamente las leyes y estándares éticos de su profesión. Esta persona no solo conoce las reglas, sino también las consecuencias de romperlas.
Ahora, imagine que esta persona decide deliberadamente infringir una ley o estándar ético significativo, estando plenamente consciente de la gravedad y de las consecuencias de sus acciones. Este ejemplo es similar al comportamiento de los ángeles caídos. Ellos hicieron sus elecciones con pleno entendimiento de lo que estaban haciendo. No se rebelaron porque estaban confundidos o no entendían. Tomaron una decisión consciente, con conocimiento completo. Los ángeles caídos son seres espirituales creados por Dios, distintos de los humanos en su comprensión y toma de decisiones. A diferencia de los humanos que adquieren conocimiento a lo largo del tiempo, los ángeles poseen un entendimiento completo e inmediato de sus acciones y consecuencias. También fueron dotados de libre albedrío, lo que es fundamental para entender sus acciones y las consecuencias subsiguientes. La decisión de los ángeles caídos de rebelarse contra Dios fue tomada con pleno conocimiento y entendimiento, considerada permanente y final. Mientras que los humanos a menudo actúan por ignorancia o malentendido, las elecciones de los ángeles se ven como completas e inmutables debido a su comprensión superior. La Biblia no ofrece un relato detallado de la caída de los ángeles, pero hace algunas referencias, como en Judas capítulo 1, versículo 6, que menciona ángeles que no guardaron su dignidad original, sino que abandonaron su propio hogar. A estos los ha guardado en prisiones eternas bajo oscuridad para el juicio del gran día. El arrepentimiento implica un cambio de mente y corazón, alejándose del pecado y volviéndose hacia Dios. Sin embargo, para los ángeles que tomaron sus decisiones con pleno conocimiento, no hay espacio para aprender de errores o crecer en entendimiento. La incapacidad de los ángeles caídos para arrepentirse también está vinculada al concepto de justicia divina. Dios, siendo justo, responsabiliza a los seres según su conocimiento y comprensión. La finalidad de la decisión de los ángeles, hecha con plena conciencia, exige una respuesta diferente a la del pecado humano. Para los ángeles caídos, el juicio es final, como se ve en pasajes como Mateo 25, versículo 41, donde Jesús habla sobre el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este juicio final indica la naturaleza irrevocable de su rebelión. Entonces, Él dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, ustedes que son malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La redención ofrecida a través de Jesucristo, según se describe en el Nuevo Testamento, es específicamente para los humanos. Escrituras como Juan 3, versículo 16, enfatizan el amor de Dios por el mundo y la oferta de vida eterna a través de la creencia en Jesús. No hay indicación bíblica de un plan similar de redención para los ángeles caídos. La historia de la redención humana es única, ya que involucra a Dios haciéndose humano en la persona de Jesús para salvar a la humanidad. El arrepentimiento es a menudo visto como un requisito previo para el perdón, especialmente en contextos religiosos. Implica reconocer los propios errores, sentir remordimiento genuino y comprometerse a cambiar. Este concepto está profundamente arraigado en la comprensión del perdón, como se ve en «Arrepiéntanse entonces y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados». Hechos 3, versículo 19. El orgullo puede ser una barrera significativa para buscar y recibir perdón, ya que implica un sentido inflado de uno mismo y una renuencia a admitir errores. El orgullo es visto como uno de los vicios más graves, ya que impide que los individuos reconozcan sus fallas y busquen reconciliación. La razón por la cual los ángeles caídos no pueden ser perdonados se remonta al pleno conocimiento y la elección deliberada de rebelarse contra Dios. Su pecado no es un simple error, sino una desobediencia intencional. En otras palabras, el perdón está íntimamente ligado al arrepentimiento, al alejamiento del pecado y al retorno a Dios.
Sin embargo, para seres como los ángeles caídos, que tomaron su decisión con pleno conocimiento, el arrepentimiento no es posible. No pueden alegar ignorancia o malentendido, y su orgullo les impide buscar perdón. Ninguna segunda oportunidad para Satanás. ¿Por qué Dios no le dio una segunda oportunidad a Satanás, considerando las consecuencias eternas de su elección? En la vida, a menudo tenemos segundas oportunidades para corregir nuestros errores. Sin embargo, Satanás no tuvo esa oportunidad. Si su elección fue tan significativa, ¿por qué no dar otra oportunidad? Este enigma cuestiona la justicia de una decisión tan permanente basada en una única elección. La clave aquí es la naturaleza de la elección de Satanás. Su rebelión no fue solo un simple error, sino un rechazo profundo e informado de Dios. Es como un amigo de confianza traicionándote consciente y voluntariamente, cambiando fundamentalmente la relación. En este caso, una elección tan grave y deliberada, especialmente por un ser con plena comprensión, no justifica una segunda oportunidad. La justicia divina de Dios. La justicia divina es un atributo fundamental de Dios. Se refiere al juicio justo y correcto de Dios. Es el principio de que Dios es justo y, por lo tanto, equitativo en sus tratos con el mundo. La justicia divina asegura que el bien sea recompensado y el mal sea castigado. El destino de los ángeles caídos puede explicarse enfocándose en su destino final. Según la Biblia, después de su rebelión, estos ángeles fueron expulsados del cielo. A menudo se les ve en un estado de separación de Dios, existiendo en oposición a su voluntad. Su papel actual es típicamente retratado como tentadores y engañadores de humanos, intentando alejarlos de Dios. El libro del Apocalipsis, que trata de la profecía de los últimos tiempos, proporciona más detalles. Apocalipsis 20, versículo 10, dice: «Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de azufre ardiente, donde ya habían sido lanzados la bestia y el falso profeta. Ellos serán atormentados día y noche para siempre jamás». Esto retrata el juicio final, donde Satanás y sus seguidores enfrentan un castigo eterno. El destino de los ángeles caídos enfatiza la justicia de Dios. Refleja la creencia de que hay consecuencias para las acciones, especialmente para aquellos seres que conocen y se oponen voluntariamente a Dios. El fuego eterno mencionado en la Biblia es frecuentemente interpretado como un estado de separación eterna de Dios y de su bondad. Es un destino reservado para Satanás, sus ángeles y aquellos que rechazan la oferta de salvación de Dios. El final de los ángeles caídos sirve como una advertencia para todos nosotros. Es un recordatorio de las consecuencias de alejarnos de Dios y de la realidad del juicio divino. La rebelión de los ángeles caídos es considerada grave porque fue un desafío directo a la soberanía de Dios, viniendo de seres que entendían plenamente sus actos. Esta gravedad es una razón fundamental por la cual sus acciones están más allá del perdón en el contexto de la justicia divina. Al responsabilizar a los ángeles caídos por su rebelión, Dios afirma su autoridad y la santidad de su orden divina. Y si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la perdición. Romanos 9, versículos 22 y 23. La justicia divina no es solo una acción que Dios toma, forma parte de su naturaleza inmutable. La justicia y el derecho son la base de tu trono, misericordia y verdad van delante de ti. Salmos 89, versículo 14. Este versículo destaca que la justicia es fundamental al carácter de Dios. ¿Por qué Dios permitió que ellos se rebelaran? El concepto de libre albedrío es central para responder a esta pregunta. Implica que Dios creó seres, tanto ángeles como humanos, con la capacidad de hacer sus propias elecciones. Así como los humanos tienen la libertad de elegir entre el bien y el mal, a los ángeles también se les dio esa libertad.
La rebelión de algunos ángeles, liderados por Lucifer, luego conocido como Satanás, fue resultado del ejercicio del libre albedrío. Esto es importante porque el amor, la obediencia y la adoración sin libertad de elección son vacíos. La comprensión de Dios incluye sus características de omnisciencia, omnipotencia y omnibenevolencia. Algunos pueden cuestionar por qué un Dios omnisciente crearía seres que sabía que se rebelarían. Sin embargo, en el contexto del amor y la libertad se vuelve más claro. La creación de ángeles con libre albedrío fue una expresión de la naturaleza amorosa de Dios, dándoles la dignidad de la elección. La permisión de la rebelión se ajusta a un plan divino mayor, que en última instancia demuestra su gloria, justicia y gracia. Romanos 9, versículos 22 y 23, habla de la paciencia de Dios y de la demostración de su gloria mediante objetos de misericordia y de ira. Y si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la perdición, a fin de que también diera a conocer las riquezas de su gloria en los vasos de misericordia, que para la gloria ya antes preparó. Permitir la rebelión de los ángeles también habla del concepto de justicia divina. Dios es justo y recto, y su respuesta a la rebelión de los ángeles fue justa. Los ángeles caídos enfrentan consecuencias por sus acciones, como mencionado en 2 Pedro 2, versículo 4. Porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. La existencia de los ángeles caídos y su oposición continua a la voluntad de Dios dieron lugar a una batalla espiritual, como mencionado en Efesios 6, versículo 12. Esta batalla entre el bien y el mal proporciona un contexto para las luchas morales y espirituales humanas. La capacidad de elegir es fundamental para la naturaleza del amor y la adoración. El deseo de Dios es que su creación lo elija amar y servir. La rebelión de los ángeles, aunque trágica, enfatiza el valor y la seriedad de la elección libre en el ámbito espiritual. Dios permitió que los ángeles se rebelaran porque creó a todos los seres con libre albedrío, un componente necesario para el verdadero amor y obediencia. La rebelión de ángeles como Lucifer es una consecuencia de esa libertad y sirve como testimonio de la naturaleza del orgullo, de la importancia de la elección y de la realidad de la justicia divina. Estos eventos destacaron aspectos clave de la naturaleza y el plan de Dios, incluyendo su soberanía, justicia y la profundidad de su amor que respeta la libertad de su creación. Conclusión: la rebelión de Satanás y las cuestiones que plantea sobre el libre albedrío, el pecado y el perdón son profundas. La decisión de Satanás de rebelarse fue una elección plenamente informada y deliberada contra Dios, lo que la hace imperdonable. Esto contrasta con el pecado humano, donde la ignorancia, debilidad y el potencial para crecimiento y cambio permiten el arrepentimiento y el perdón. La falta de una segunda oportunidad para Satanás enfatiza la gravedad y la finalidad de su rebelión. Aunque estos enigmas pueden permanecer parcialmente sin resolver, apuntan a las complejidades del libre albedrío, la justicia divina y la naturaleza de la oración y del pecado. Padre Celestial, Creador de todo lo visible e invisible, nos acercamos a ti hoy con corazones humildes, buscando sabiduría y entendimiento en los misterios de tu plan divino. Reconocemos tu infinita sabiduría y tu amor ilimitado que brilla sobre nosotros todos los días, mientras reflexionamos sobre la profundidad de tu perdón. Nuestras mentes se vuelven hacia la difícil cuestión de por qué los ángeles caídos, incluyendo a Satanás, parecen excluidos de tu gracia. Señor, reconocemos que nuestro entendimiento es limitado y que existen aspectos de tu voluntad divina que permanecen más allá de nuestro entendimiento. Sin embargo, en nuestra búsqueda de entendimiento, buscamos tu guía. Ayúdanos a comprender, aunque sea de forma modesta, la naturaleza de tu justicia y misericordia,
y cómo coexisten armoniosamente en tu reino divino. Agradecemos, oh Señor, por la misericordia que nos extiendes a pesar de nuestras faltas y nuestra tendencia a alejarnos de tu camino. Nos ofreces redención y la oportunidad de regresar a tu rebaño. Este don del perdón es un testimonio de tu amor sin fin. Somos humildes y agradecidos por la oportunidad de arrepentirnos y ser renovados en tu amor. Sin embargo, el destino de los ángeles caídos, aquellos que se rebelaron contra tu gloria, sigue siendo un aspecto complejo de nuestra fe. Reconocemos que estos seres, una vez puros y cercanos a ti, eligieron un camino lejos de tu luz. Sus acciones, nacidas del libre albedrío, los llevaron fuera de tu gracia. En esto vemos un reflejo de la importancia del libre albedrío, un regalo que diste a toda tu creación y la responsabilidad que conlleva. Señor, enséñanos con esto el valor de nuestras elecciones y las consecuencias que conllevan, que podamos aprender de la caída de estos ángeles la importancia de la humildad, obediencia y de un corazón que busca constantemente tu rostro. Que la historia de ellos nos recuerde permanecer vigilantes en nuestra fe y firmes en nuestra devoción a ti. También oramos, Padre Celestial, por la gracia de aceptar los misterios de tu reino, mientras buscamos entendimiento y reconocemos que algunas cosas son conocidas solo por ti. En esta aceptación, que podamos encontrar paz y confianza en tu suprema sabiduría y justicia. En la historia de los ángeles caídos, vemos la manifestación de tu justicia, un aspecto crucial y perfecto de tu naturaleza. Esto nos recuerda que tu amor no es permisivo, sino que está atado a la rectitud y la verdad. Ayúdanos, Señor, a abrazar tu justicia así como abrazamos tu misericordia, entendiendo que ambos son expresiones de tu amor inmutable. Además, oramos por fuerza para resistir las tentaciones y engaños que desviaron a esos ángeles. Protégenos, oh Señor, de las trampas del maligno y guíanos en tu luz. Dótanos con la armadura de la fe, el escudo de la verdad y la espada de tu palabra para que podamos permanecer firmes contra todos los desafíos espirituales. Mientras reflexionamos sobre el destino de los ángeles caídos, que esto nos despierte un amor más profundo por ti, una apreciación más profunda por tu gracia y un compromiso más fuerte de vivir en tu rectitud. Que esto nos inspire a buscarte con todo nuestro corazón, a vivir vidas que te honren y a extender tu amor y perdón a otros. Finalmente, Señor, oramos por todos los que luchan con dudas y cuestiones sobre la fe. Que tu Espíritu Santo brinde confort y orientación, volviendo sus corazones hacia la luz de tu verdad. Ayúdanos a crecer en nuestro entendimiento de tus caminos y en nuestro amor por ti y por los demás. En todas las cosas nos sometemos a tu voluntad, confiando en tu bondad y en tu plan perfecto para toda la creación. Ofrecemos esta oración en nombre de Jesucristo. Amén. ¿Por qué crees que Dios nos ofrece perdón por nuestros errores, pero no extiende el mismo perdón a los ángeles caídos y a Satanás? Dios ofrece perdón a los humanos porque reconoce nuestra naturaleza falible, nuestras debilidades y la posibilidad de crecimiento, cambio y arrepentimiento. Sin embargo, los ángeles caídos, incluyendo a Satanás, tomaron una decisión plenamente informada y deliberada para rebelarse contra Dios. Ellos poseían pleno conocimiento de la naturaleza divina, pero eligieron desobedecer. Esta decisión, resultado del orgullo y la voluntad propia, fue definitiva e irreversible. La falta de arrepentimiento, unida al conocimiento total, hace que su pecado sea imperdonable, a diferencia de la ignorancia y el potencial de cambio de los seres humanos. Si este contenido ha sido valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.